buenos días para todos. Una pequeña muestra de, podríamos decir, de nuestro folclor antioqueño. Fue traído a nuestro país por los españoles, pero lo que hicimos los paisas, o sea, aquí no hay estados, sino departamentos. El departamento de Antioquia, llévalo como si fuera un estado. Nosotros lo que hicimos fue que adaptamos ese tipo de, podríamos decir, de refranes y lo adaptamos en verso para poder transmitir enseñanzas de generación en generación. ¿Listo? Así que el día de hoy, antes de iniciar, quiero que Sori nos dé su palabra. Si la puede dar en verso y en trova, genial. Hoy Miguel a mí me reta a poner la palabra en un verso que sabe que voy a sacar adelante, porque si él tuviera que seguir esta trova, quedaríamos friqueados. Y la palabra de hoy es ser, ser y ser. Eso, bravo, muy bien. Sabes que no es mi gran habilidad trovar. En una entrevista que me hicieron a nivel digital, pues online, pero que es de un programa de aquí de Medellín, me pusieron a trovar y no di ni con media. Y Sori estaba viendo el programa y después cuando conversamos me dijo, pero sí es muy fácil. Y yo le dije, es súper difícil pensar de esa manera improvisada y que salga en verso. Así que el día de hoy te cuento que estamos iniciando un nuevo mundo. Bienvenido al mundo azul, al mundo corporativo. Bueno, Y ese, Miguel, y además que es muy importante que prestemos esa atención, ¿no? Estamos en mitad de año. Estamos a mitad de año y en Perennials queremos que seamos conscientes de el llegar al ombligo del año. Y dentro de llegar al ombligo del año, esos objetivos que nosotros tratamos, que nos comprometimos y sobre todo las distinciones que entrenamos para llegar a este mundo. Porque lo que vamos a necesitar en el siguiente trimestre es aplicar lo que de manera individual colocamos como atributos, como distinciones. Entonces, lo que viene preparado para este nuevo trimestre es algo que nos va a ayudar a integrar y ahora abrir una nueva mirada a algo más grande. Así que arrancamos con nuestro mundo azul, el mundo de las corporaciones. Y pues dejo en manos de estos grandes y grandes guardianes y guardianas para que arranquemos con mucha presencia y con mucho poder este nuevo trimestre. Gracias, Miguel, y gracias a todos los que madrugaron hoy en Colombia, día festivo, y continuamos. ok, brutal. O sea que antes de iniciar, te quiero presentar a nuestra, podríamos decir, como corporación del pilar del servicio. Y quiero llamar a, pues, aquí a que hable con nosotros. No hable, sino que se presente, esa es la palabra. Quiero llamar a la primera persona que levantó su mano. No es porque sea una más importante que la otra, sino que simplemente quiero que las conozcas. Y en una sola palabra, Mai, tú que fuiste la primera que levantaste la mano, la que dijiste, yo quiero acompañarlos, en una sola palabra, dinos qué traes para el equipo de servicio, tú qué aportas desde tu talento para el equipo de servicio. Si fuera una sola palabra, ¿qué necesitaríamos de ti? Una sola. No Sí, puede ser una frasecita. no, bueno, dale pues una frasecita corta. La paz interior. Ok, ahí tienen una de nuestras guardianas, está brindando paz interior. Así que la segunda mano que levantaron y que dijo, yo quiero servir al mundo fue Ana López, al otro lado del mundo. Y nos puso muy feliz. Ana, cuéntanos qué traes para el equipo y para todo el sistema de impacto a través del pilar del servicio. ¿Tú qué aportas? Activa tu micrófono. Ya lo activas. Me cogiste, A quemar ropa, sí, es que sí, sí,
digamos que reciprocidad, o sea, se me vino como apertura, porque vine fue como con todas las ganas de ser una esponjita y absorber, pero igual pues en cualquier relación es de dar y recibir, entonces como esa reciprocidad, o sea, poder aportar en lo que pueda y poder aprender de todos también. Genial. Bueno, luego llegó una ex guardiana, luego llegaron dos ex guardianas poderosas que llegaron como al mismo tiempo, ¿sí? Entonces le voy a llamar primero a Estela Jabalera. Hola, buenos días. Buenos La días. intención de estar aquí es agregarle más valor a tu vicio y al mío de servirle al mundo. Eso. Brutal, brutal, brutal. Y por último, sin ser menos importante, pues todos conocen que mi madre está aquí con nosotros. Y Raquel, ¿qué traes tú para aportar a este pilar del servicio, a Emprenials, al sistema de impacto y a todos los que escuchamos, que tenemos el privilegio de escucharte? Bueno, muy buenos días a todos. Primero, quiero decirles que quiero aportar la gratitud de un camino que he hecho y que ha quedado así de blanquito, de muchos logros y de muchas levantadas, porque la vida es zigzagueante, arriba y abajo. Entonces vengo a ofrecer mi esencia, lo que yo soy. Brutal, Gracias. gracias, gracias, gracias. Y pues lógicamente la que levantó la primera mano de todos nosotros, sorry. Bueno, no, mi aporte en este mundo y en este universo de Emprenials es poder personal. Amén. Bueno, acabas de ver una pequeña muestra de Miguel, otros ¿y, llamados. y tú qué traes? ¿Yo qué traigo? Ah, gasolina Sí, de Con confianza. gasolina. Yo traigo la ok. gasolina de confianza. Ustedes ponen el cohete y yo lo lleno. Le contaba ayer a mi madre que uno de mis sueños cuando estaba pequeño era ser bombero de gasolina. O sea, de esos que, de estación de gasolina, de los que echan gasolina a los carros, que yo quería hacer porque veía que esa gente tenía mucho dinero. O sea, sacaban fajos, billetes de los bolsillos. Yo decía, uy, qué rico ser bombero de gasolina porque tiene uno mucha plata. Y eso se me quedó acá. Y le decía yo a Raquel ayer, incluso ayer estábamos hablando de eso, le decía, y hoy en día, pues yo no soy bombero de gasolina, pero yo vengo hablando de que le echo gasolina a tu cohete de vida. Entonces, cómo se empiezan a entrelazar como todos esos sueños. Así que gracias, gracias por estar acá. Y quiero llevarte al mundo azul, al mundo corporativo, al mundo donde puedes desarrollar y vas a desarrollar el poder de la marca personal, el poder de tu marca personal. A ver qué Sori nos va a tomar fotico. Listo, gracias, Sori. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas nos han hecho esta pregunta, a Emprendedor se la ha hecho. ¿Cómo hago para interactuar con mi marca personal en un mundo corporativo sin perderme? No tengo ni idea cómo se hace esto. El día de hoy el compartir te va a dar la respuesta a eso. Te va a dar esa respuesta. Y si no te queda clara, levantas la mano y preguntas. Listo, así que bienvenidos a este mundo corporativo. Y para poder comprender un poco el mundo corporativo, vamos a hablar de lo que llamamos la distinción. ¿Qué es una distinción? Es poder distinguir entre una cosa y otra cosa. Dentro del mundo corporativo existe lo que se llama la confianza estructurada. ¿Qué es eso? Te lo pusimos sencillito. Es para que los demás confíen en ti. Eso quiere decir que el foco está en el exterior, para que los demás puedan confiar en mí. O sea, tener una estructura te permite como esa confianza, de tal manera de que puedas expresarlo a nivel externo. Y a nivel, podríamos decir, interno, está la sostenibilidad
la sostenibilidad profesional. ¿Listo? La sostenibilidad profesional estamos hablando que es para que tú puedas seguir dando lo mejor de ti, o sea, expresar eso que es lo mejor de ti. Y para esta distinción, que son las dos fuerzas que pueden sostener tu marca personal, o sea, la estructura y la sostenibilidad, quiero invitar a Estela para que ella con su coach ontológico, que lo maneja muy bien, nos dé un poquito más de profundidad en esta distinción. Hola, Estela. Con mi coaching ontológico y con mi sorpresa. Confianza estructurada. Esa fe que hay que ejercer, que hay que generar en el otro, desde que percibe quién eres. Para que los demás confíen en ti, necesitan conectar y percibir quién eres. Desde ese ser congruente, que piensa, que siente, que hace, que actúa en una sola línea, con un solo propósito. Eso es lo que se espera que el otro vea de ti. Y en una estructura que muchas veces, como ahorita escuchamos de Miguel, no sabemos ni por dónde va. Sin embargo, el sistema de impacto tiene esa línea que nos marca, esa directriz que nos lleva a estructurar esa confianza. Porque nos da los elementos que nos permite que el mundo nos vea, que el mundo conecte con nosotros, que podamos activar en nosotros ese vicio de servir. E ir a la otra parte del interior, esa sostenibilidad, sostenerte, tener esa habilidad de sostenerte en ese interior que conecta con esa esencia que te sostiene desde adentro, que es tu propósito, que es lo que te mueve, que es la gasolina que hace que la energía surja de ti, desde tu corazón. Y sostenerte en el interior, tus dones y tus talentos son los que te dan esa fuerza. Y cuando tú te conectas con esos dones, con esos talentos, con esa esencia que hay en ti, abres las posibilidades. Puedes crear nuevas rutas, puedes crear nuevos caminos. Y lo proyectas y el otro que está fuera, que te observa, que te mira, sabe que puede confiar en ti. Lo intuye, lo siente, lo experimenta. Entonces, tener esas dos dimensiones, la interior primero, para conectar con el mundo, porque primero conecto conmigo mismo, porque primero tengo esa sostenibilidad para poder seguir dando lo mejor de ti. Y como digo yo, desde mi marca personal, agregándole más valor a la vida, al ser del otro. Entonces esas dos fuerzas nos sostienen. Y vuelvo a insistir, Seres Estelares, que es mi marca personal, nace de Emprendete. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa confianza estructurada y te sostienes profesionalmente, es porque Emprendals eres. Brutal, O gracias. Emprendal Estela. soy. Así es, Emprendal soy. Así que vamos a seguir avanzando. Recuerda que vienes con tu marca personal. ¿Listo? Actuando en un mundo corporativo. Miguel, marca perdón, perdón, yo te escucho algo alejada y creo que también hay alguien por ahí en el chat que nos está indicando esa parte, entonces Sí. por eso pido permiso para interrumpirte. Ok, Sí. vamos a ver la configuración del audio, a ver si es que ahí me escuchas mejor. Ahí le aumenté la ganancia del volumen. Listo, gracias. Ok, perfecto. Listo. Entonces, la marca personal, a veces creemos que simplemente tiene que ver con la parte profesional. No. La marca personal llévala al universo. Tu marca personal es el universo. Es ese gran vehículo que tienes que va siempre contigo, siempre va contigo. Y esa marca personal la puedes llevar a diferentes estados y por eso te quiero hacer como esta pequeña aclaración para que puedas empezarla a ver de mucho
empezarla a ver mucho más claro. Una cosa es tener una idea de negocio, que es una idea de negocio que está en mi mente. O sea, una posibilidad, un sueño. Y cuando estamos en ese estado, en esa etapa, queremos es tener el saber. El saber es, yo quisiera, por ejemplo, aquí te traje un ejemplo. Yo quisiera aprender a hacer tortas y postres o pasteles, pues, en algunos países. Yo quisiera aprender de repostería. Entonces, tú navegas en ese mundo del saber, del conocimiento. O sea, quiero aprender cómo se hace una torta, cómo se hace un postre, cómo se hace tal cosa. Podríamos llevarlo como al estado de pronto de una carrera profesional o de una carrera técnica o de cursos de esa parte. Luego de que tenemos nuestra idea de negocio, vamos a la siguiente etapa y es que se llama emprendimiento. ¿Qué es emprendimiento? Es lo que siempre te han dicho, ser tu propio jefe. O sea, te vuelves un autoempleado. O sea, tú mismo trabajas para ti. Pero ese autoempleado tiene una gran carga de acción, de producción. O sea, te mantienes súper ocupado haciendo, porque estás en la etapa donde cogemos nuestro saber y lo llevamos al hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que te puse, estamos hablando que el emprendimiento sería, en este caso, hice mis primeros cupcakes y los vendí. Inclusive los vendí a los vecinos, se los vendí a mi familia, se los vendí a los que están cercanos a mí. Eso podríamos decir que es un emprendimiento. Yo lo llevo jocosamente a la famosa Zoila. Soy la que contesto el teléfono, soy la que hago los cupcakes, soy la que escribo en las redes sociales, soy, todo ese tipo de cosas. Pero cuando llegamos a la parte de evolución, que es donde debemos todos evolucionar, se llama empresa. Así tengas marca personal, no importa. Tu marca personal es empresa. ¿Listo? ¿Qué es la empresa? Es cuando tenemos esa estructura, ese sistema que nos ayuda a empezar a llevar todo eso que trajimos como idea de negocio, que aprendimos a hacerlo, que hicimos las primeras prácticas y las primeras ventas, todo eso, llevarlo a un bien común. A un bien común, por eso se llama mundo corporativo, o sea, mundo empresarial, donde ya empezamos, para podernos engranar, empezamos a trabajar estructuras, procesos, empezamos a ubicar a cada una de esas personas dentro de su talento, donde mejor lo hace, para que nos apoye a que el sistema funcione y que el sistema siga andando. Eso es lo que llamamos en competencias de educación, saber ser. O sea, cuando ya eres empresa, ya estás beneficiando a muchas personas, te estás desarrollando en tu ser ¿qué? Repostero en este caso, que es el ejemplo. Y esas maneras de ser empiezan a identificarte y te empiezan a diferenciar de otra empresa que haga productos de repostería. En las empresas se maneja muchísimo la innovación. ¿Listo? Pero ¿qué tiene que ver todo esto que te estoy contando, estas 3 etapas que puedes vivir como marca personal llevada al mundo corporativo? Pues que así como iniciamos, que te conté acerca de las trovas, que a través de las trovas, esos refranes, nos iban enseñando, la cultura nos iba enseñando, pues aquí te traigo esto que se llama la familia, la primera empresa. Y a veces pensamos que la familia es solamente mamá, papá, hijos y hermanos, como dentro de la estructura tradicional. Eso podríamos llamarlo la familia de lazos de sangre. Pero existen diferentes formas de hacer familia, no solamente por el lado de lazos de sangre. Y si tú tienes la bendición de tener una familia de lazos de sangre, bienvenida. Y sabes que puedes armar otro tipo de familia, y son las familias de lazos de amor.
Así como esta frase lo dice, una casa no es un hogar. Unos lazos de sangre no hacen familia, simplemente. Si no hay amor que lo sostenga. Y recuerda que venimos con la parte de sostenibilidad. Así que a través de esa familia, como hoy puedes vivir en una familia llamada Emprenials, hoy puedes vivir en una familia llamada por tu apellidos, hoy puedes vivir en una familia mucho más pequeña en un grupo X o hacer parte de una sociedad o de una cultura. Puede ser familia de una empresa. ¿Listo? Quiero que llevemos esa famosa familia como primera empresa a que empecemos a vivir el entrenamiento, o sea, que empecemos a ver el entrenamiento que vivimos en nuestra familia y nos fue preparando para este mundo empresarial, para el mundo corporativo. ¿Sí? La familia fue la primera escuela de negocios de cada uno de nosotros. Ahí fue donde aprendimos estructuras, normas, principios, roles, todo ese tipo de cosas. Y aquí te traje 6 engranajes que dentro de una empresa existen, que son los engranajes que mueven el mundo empresarial. Y a su vez, te los aterricé a esta gran familia que es Emprenials, que trabaja también 6 pilares. Así que lo que vas a empezar a vivir con nosotros va a ser un símil entre el área empresarial, el pilar que tú vienes viviendo con nosotros, cada pilar, y el mundo familiar, listo, de la familia. El primer engranaje de este sistema, podríamos decir que es el de producto. O sea, a nivel empresarial hablamos del área de producto. Esa área es llevada como a la parte del servicio al cliente, de la producción de ese producto. Es el sello de calidad que cuida esos detallitos, que entrega lo mejor que producimos, llevado a nuestro pilar, a nuestra filosofía selfie, podríamos decir que es el pilar del servicio. Y nos has escuchado decir esta frase, el vicio de ser tu mejor versión. Quiero conocer a través de qué te decía tu familia. ¿Qué te decía tu familia sobre el servicio? Así que vas a ir escribiendo en el chat qué te decía o qué refranes o qué frases escuchabas que te ayudaban a entrenar en ese servicio. Y para esto quiero invitar a nuestras guardianas. Todas ellas están cordialmente invitadas. Y quiero invitar primero a Raquel. Raquel, ¿qué te decían en tu familia acerca del servicio? Bueno, recuerdo muchísimo que mi padre me decía, es que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y era como la esencia de la ayuda al hermano, éramos muchos, y entonces nos pedía colaboración entre uno y otro. Y nos colaborábamos haciendo las cosas. Entonces, ese fue una forma de cómo me enseñaron a servir. Brutal. Ok, genial. Escribe en el chat. ¿A ti qué te decía tu familia? Escribe en el chat que te vamos a leer. Ok, alguna de nuestras guardianes, Estela, May o Ana, quiere aportar algo. ¿Qué te decía tu familia acerca del servicio? Eh, Buenos días. Una de las cosas que se me inculcó mucho y que la tomé mucho era trate a los demás como le gustaría que los traten a usted. Eso Ok, era lo que le escuchaba yo a mi abuelita y a mi papá. Hija, trate a los demás como le gustaría que los traten a usted. Si usted quiere que ok, lo traten con respeto, trate con respeto. Si quiere que lo trate con cariño, trate con cariño. Y sea brutal, siempre hospitalario. brutal. Bueno, no sé, Estela, ¿tú tienes algo o Nana, tienes algo para aportar o leemos el chat? Bueno, podemos hacer ambas cosas. Listo, dale, Estelita. Entonces, regálanos, compártenos y leemos el chat. ¿Me ayudas a leer el chat, por favor? Fíjate que a mí, mi madre siempre me decía mucho,
hay que ser del monte, pero no del montón, pero siempre con la humildad de servir al otro. Y en mi casa era compartir el pan con quien no lo tenía, con quien lo necesitaba. Entonces, es siempre en esa distinción de buscar ser alguien diferente, pero sin olvidar, sí, desde esa humildad, que estás en el servicio del otro, que eso era lo que Brutal. te iba a hacer diferente, Ok, el bueno, estar al servicio del otro. genial. Y entonces leamos el chat. A ver qué nos dice. Por acá tenemos a Ingrid Sánchez que me dice, me decían, da lo mejor, si lo va a hacer, hágalo bien. Y luego Alexander Alfonso nos dice, el que es acomedido se gana lo que está escondido. Ese no lo había escuchado yo nunca. Gloria García dice, al que madruga Dios le ayuda. Esa es la primera. Es acerca del servicio, mi padre fue líder comunitario y mi madre también. Ella fue enfermera. Vengo de dos familias unidas donde el amor y el servicio y los valores eran el fundamento. Carmen Álvarez dice, quien no vino a servir no sirve para vivir. Marino dice, a mí me decían, mientras uno tenga trabajo, todos tenemos trabajo. Ok, bueno, genial. Yomaira, sí, Yomaira decía, buen día, más que decirme, vi siempre servirles con alegría a quien lo necesite. Pues sí, ella decía, más que le dijeran, era el ejemplo, ¿no? Ahora sí que viene esa frase que las palabras influyen, pero el ejemplo arrasa. Tenemos también a Roxana Elizabeth, la excelencia ante todo, y la Biblia me lo confirma todo, porque vas a hacerlo como para el Señor. Dice. Continuamos, todavía hay más. Listo, no, vamos a seguir avanzando porque siguen muchas más oportunidades para compartir. Muy ¿Listo? bien. Ok, listo. Entonces, genial. Y puedes ir viendo que eso, generación tras generación, te van como hacia la trova. O sea, te van contando, te van entrenando. Y lógicamente de ahí vienen muchas creencias. De ahí se vienen estructurando muchas creencias para nosotros. En el segundo pilar o el segundo engranaje empresarial, la parte del talento. Esto tiene que ver con la área de recursos humanos y bienestar laboral. Gestionar el talento con empatía para activar su potencial. Esto tiene que ver con el salario emocional. ¿Qué es un salario emocional? Pues tú a cada rato, de pronto, si has vivido el mundo corporativo, has escuchado que te pagan bonificaciones a través de que te dan un tiquete para que te vayas con tu familia, tal cosa, que tienes el spa durante este fin de semana para que lo disfrutes con tu señora o con tu esposo o con los hijos. Ese salario emocional nos hace sentir valiosos, útiles para la empresa, no que solamente somos un símbolo de dinero, un símbolo de productividad. Entonces, eso hace en nuestro actuar, pues que demos lo mejor que tenemos dentro de nuestra parte del talento. Llevado al pilar de la filosofía selfie, estamos hablando de las emociones. Esto de pronto no lo has escuchado dentro de la filosofía que hemos compartido. Calma en tu mente, paz en tu corazón. La autogestión emocional y la armonía interior. Eso es lo que te fuimos ayudando a entrenar. ¿A ti qué te decían en tu familia, Raquel? Contanos qué te decían en tu familia. Mira, me decía, recuerdo mucho y lo utilizo bastante también aquí en mi hogar, ¿para qué tanto brinco si el llano está tan parejo? Y es que tú debes de tener pausas y ver el camino y ver hacia dónde quieres llegar. ¿Para qué hacer tanto, tanto cuando dicen por ahí tanto tilín y pocas paletas? También dicen muchísimo, hay pocos resultados. Entonces, para que tú puedas tener resultados efectivos y lograr metas, hay que ir con pausa. O sea, momento a momento vivirlo, solucionarlo, ver hacia dónde quiero lograr, dónde debo corregir. Y así me fueron enseñando ese silencio en la mente y paz en el corazón, a ser pausada, a ser sencilla en las cosas, a ver el mejor camino. El camino recto es el más rápido y eso fue lo que así aprendí. Genial.
Bueno, Estelita, a ver, cuéntanos lo tuyo y le damos unas 2 o 3 del chat para poder compartir y poder seguir avanzando. A mí de niña, cuando quería expresar algo, me decían, el que se enoja pierde. Pero en ese entonces era más como para guarda silencio, no hables, no te quiero escuchar. Esa era mi interpretación. Ahora ya con la mirada de la ontología, puedo ver que el que se enoja pierde y puedes guardar ese silencio para acomodar tus pensamientos, para acomodar tus sentimientos, tus emociones y poder ya desde una congruencia expresar lo que quieres realmente comunicar al otro. O sea que eso te entrenó para la parte laboral. Sí, el que se enoja pierde. Ok, genial, listo, le damos 2 o 3 compartires en el chat y seguimos avanzando. Mira, Mariela Guillén todavía desde el servicio dice, sirve con amor y responsabilidad, ¿sí? Eloy dice, el que no ayuda no come, el que convida mejora, el que convida mejora su vida. Y hasta ahí entra hasta lo emocional, ¿no? Hay una convivencia, un compartir. Y vemos otra más. Joana, llegues donde llegues, siempre que sea sin pisar a nadie. Ah, brutal. Gracias por esos compartires que nos animan mucho. No hay nada más chévere que escucharlos. Bueno, vamos al tercer engranaje, el área de comunicación, o sea, la parte de marketing, comunicación e imagen. El lenguaje construye cultura, cultura organizacional, confianza y marca. En nuestro pilar, en nuestra filosofía, lo podríamos llevar al lenguaje. Y de pronto has escuchado esto y sobre todo de la voz de Sori Diseño. Dice, compromiso nivel 8. Los que te rodean son su compromiso. Lo que decimos, lo cumplimos. Así que, Raquel, contame qué te decían en tu casa, tus padres, acerca del lenguaje. Mira, me decían muchísimo, era que preguntando se va a Roma. O sea, cuando tú averiguas con las demás personas, te comunicas, consigues lo que todavía no estás viendo. Entonces, preguntando se llega a Roma. Si no lo sabes, averígualo, no te lo imagines. Me decía mi padre, averígualo y no te lo imagines. Era que me invitaba a que yo fuera la que fuera a averiguar y no escuchara cuentos que no eran así. Que creyera y podía. Eso era otra fuerza que él me daba y me decía, cree y puedes. Así fue como me enseñaron eso. Brutal, brutal. Gracias por tu compartir. Recuerda que estamos viendo cómo la familia nos va preparando para ese mundo corporativo. Estelita, dale, contame. Y leemos 2 o 3 del lenguaje. Pues más que lenguaje, así, unos nacen estrellados y otros con estrella, o unos nacen con estrella y otros estrellados. Entonces ahí me decía mi madre, hay que poner mucha atención en el otro, cómo vas a hablar, cómo te vas a presentar, porque tienes que estar del lado de los que nacen con estrella. Nada más que ella nunca me dijo cómo le tenía que hacer para estar donde están los que nacen con estrella, lo fui aprendiendo en el camino. Pero esa frase a mí sí me marcó mucho, el que está siempre de lado, que es de los que nacen con estrella, como todos los que estamos en este sistema de impacto, porque en Premial soy. Desde ahí. Brutal. Tenemos, Mar Castro dice, no todo lo que reluce es oro. Luego está Karina, a nadie se le niega una ayuda porque no sabes la vuelta del mundo. ¿Sí? Ana Ramos, ayuda a otros sin esperar nada a cambio. Y Marino nos dice, mi madre, hermana mayor, era que lo que organizaba todo el tiempo. Era la que organizaba todo el tiempo. ¿Quieres otro más? Bueno, Y pero unas Joana, como el lenguaje, porque están leyendo como emociones, o sea, de las últimas. Baja, vámonos baja, hasta las... baja, baja y sube. Por ahí Ana López también nos dio Aquí su Marino frase. dice, tu palabra es tu honor. Así es, palabra de Ah, honor. Antes eso, la eso es lo que palabra era necesitamos. la fuerza, ¿no? La Listo. palabra era, no ocupabas un documento, no ocupabas una firma, era el poder de tu palabra la que te distinguía. El honor de tu palabra.
no. Eso también me lo decían mucho. Ok, listo, genial. Bueno, gracias por el compartir. No es que los estemos ignorando, sino que como tenemos poco tiempo, pues leemos unos cuantos. Así que no te preocupes que luego vas a ver tus refranes por ahí andando. Así que escribe, 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 que eso nos queda y vas a ver que también les vamos a dar visibilidad. Ok, en la parte del engranaje de las finanzas, en el mundo corporativo, se habla muchísimo de esta área, la área administrativa y de finanzas, y se le da mucho foco a esta área. Gestionar recursos con inteligencia para crear prosperidad y libertad financiera sostenible. Esto es uno de los puntos que podríamos decir que a nivel corporativo es uno de los impactos de mayor responsabilidad. No es porque simplemente hagas dinero para tus bolsillos, es porque cuando tú tienes una empresa, tú estás siendo socialmente responsable y económicamente responsable acerca de también de otras personas. Me explico, a través de esa posibilidad de trabajo que tú brindas, pues estás apoyando a otras familias, a otras profesionales, a otras personas a llegar también a que desarrollen su economía y que puedan suplir sus necesidades también. Así que administrar bien lo que tienes, por ejemplo, si tú tienes la bendición de tener una empresa y estás beneficiando a otros, administrar ese recurso de manera de que seamos sostenibles en el tiempo, pues te permite seguir impactando. También eres socialmente responsable en qué? En algo que tienen las empresas, que se llama, dentro de la estructura, se llama formalización. Y esto duele mucho a nivel empresarial porque no entendemos, no comprendemos. O hay mentes que muchas veces buscan, como dicen por ahí, cómo hacer la trampa. Y es que a nivel empresarial nos duele muchas veces pagar impuestos y se buscan millones de formas que cómo pagar menos impuestos y que no sé qué, muchas cosas, pero el cómo pagar menos impuestos hay una vía formal y legal, no tapando, no tapando, existen formas y eso te lo da tu contador. Esa guía te la da tu contador. Pagar impuestos es también aportar a que nuestro país, nuestra sociedad, los que menos recursos tienen, puedan llegar lógicamente a avanzar. Y existen muchas formas también de cómo bajar de pagar tanto impuesto y llevarlo a un beneficio, de pronto podríamos decir, o personal o más empresarial. Existen figuras como las fundaciones, donde das una donación y puedes bajar impuestos. Existen figuras que la acabé de conocer, como en la parte de coaching financiero, a través de Trinity, que existen ese tipo de figuras, que puedes invertir en tu diseño de futuro, en tu retiro, y eso te lo puedes descontar de tu empresa. O sea, existen millones de posibilidades. Entonces, dentro de esa formalización es súper importante toda esa parte de tener esa visión tan amplia como nos la ha enseñado sobre el diseño en este pilar que ella lidera. Ella habla de que somos un gestor de riqueza y que un gestor de riqueza es un embajador de posibilidades. Y nos ha llevado a través no solamente la inteligencia financiera, sino de la conciencia de riqueza. O sea, que amplíes. Te ha llevado, al igual que a mí me ha llevado, nos ha llevado a través de pasar de trabajar a trajugar. O sea, que empieces a ver esa forma diferente, una mirada diferente. Nos ha llevado a preguntarnos el cómo sí puedo hacerlo, cómo sí puedo lograrlo. Y nos lleva a navegar en ese mundo de ganar, ganar. ¿Cómo podríamos ganar, ganar? Sorry, antes de llamar a Raquel, quiero escucharte a ti. ¿Qué te decían a ti en tu familia acerca de esa parte de finanzas, que es uno de los pilares que tú lideras? Mira, yo creo que más que decir, eran lo que veía en las acciones de mi Ok, familia, ¿no? En mi entorno, mi familia fue siempre una familia de empleados. Mi mamá trabajaba con la fiscalía, antes el juzgado
los juzgados. Mi papá también es abogado, mis tíos son abogados. Como que en el entorno, mi abuelo era recaudador de impuestos. O sea, en mi familia no había alguien que hablara de grandes cantidades de dinero y administración de recursos en grandes cantidades. De hecho, algo que me marcaba a mí, por ejemplo, en mi primer entrenamiento de conciencia de riqueza hace muchos años, era el escuchar las palabras de mi mamá que decía, su papá solo aporta la cuota del televisor para ustedes 4 y son 20.000 pesos. O sea que yo relacioné que yo valía 5.000 pesos. O sea, un 50. cuarto de la cuota del televisor de la casa, porque eso era lo único que aportaba mi papá. Y como para mí era tan importante lo que pasaba en mi casa, en el tema de mi papá y el dinero, pues entonces duré mucho tiempo como en una percepción de escasez en ese sentido y de falta de valor propio en esa interpretación de lo que yo escuchaba y escuchaba. Y luego en la administración del dinero peor, porque mi papá nos empezó a dar la plata de las 11, ¿sí? Para ir al colegio. Y mi mamá, muy sabia, no me daba la plata a mí, sino se la daba a mi hermana menor. Entonces mi inconsciente dijo, no, pues es que aquí la que sabe administrar es la más chiquita, ¿no? Entonces, claro, yo sabía recibir la plata y gastarla, pero así, o sea, era que, yo creo que por eso yo no sé por qué se la daban a ella, yo nunca he preguntado eso, Pues pero pregúntate hoy si te dan la plata y te la gastas. no, o sea, eso ya fue, o sea, te estoy contando mi Sí, historia dentro de cómo yo inicié en esta conciencia de riqueza, en multiplicar los recursos y en sostenerlos. Porque inconscientemente en la casa, no solo con lo que nos dicen, sino con lo que hacen, ¿no? Entonces tú eres la ok, mayor, pero la más aplicada para gestionar esos recursos es la más pequeñita. ok. Cositas así, más de lo que decían eran las acciones que habían. Brutal, brutal. Gracias, Ori, por tu compartir. Raquel, a vos, Sí, ¿qué te bueno, pasó o cómo te entrenaron? ¿Qué te enseñaron a nivel de las finanzas? ¿Qué te decían? bueno, recuerdo muchísimo que mi padre me dijo un día, yo no te voy a dejar ninguna herencia. Lo que te voy a dejar es el estudio, porque es el tesoro que nadie te va a robar. El dinero te lo pueden quitar. Me decía eso muchísimo. Y también me enseñó que la fuerza del ahorro. Y me decía, la gallina, de grano en grano, la gallina llena el buche. Y eso quería decir, centavo a centavo hacen un millón. Y también me enseñó que el dinero tenía una fuerza interna y era que si se tenía mucho dinero ahorrado, ese dinero tenía mucha fuerza para tú lograr lo que querías. Entonces me enseñó de lo pequeño para lo grande y me enseñó a ser cautelosa. Tú no te gastas lo que no tienes. Si este es dinero de otros, que le pertenecen al otro y no a ti. Entonces me enseñaba todo eso a través de la vida. Brutal, brutal. Y de pronto las tarjetas de crédito hoy en día nos hacen esa mala jugada. Pensamos que no es dinero nuestro. El dinero plástico o el dinero electrónico sucede hoy en día de esa manera. Es una de las formas que tenemos para hackear tu mente, podríamos decirlo de esa manera, para que no sientas ese dolor que sientes cuando sacas un billete real. Cuando tú sacas una tarjeta de plástico no sientes tanto dolor, sientes que te gastas la plata de otro. Gracias, Raquel, por tu compartir. Sí, Eh, perdón, Mari, dime. Miguel, te quería también decir algo que me sirvió muchísimo y es que me enseñó una fórmula muy sencillita y es que yo dividía lo que me ganaba, porque en ese momento yo ganaba sueldo. Entonces él me decía, uno tiene que dividirse en tres partes. Si te ganas 100 pesos, entonces divides el 30
el 30 y el 30, pues eso da 90. Y el 10 es para los imprevistos. Entonces, fíjate que tú puedes vivir con un 30%, gastas con el otro 30, pues para tus necesidades y tus cosas, y el ahorro. Brutal, brutal, gracias. Entonces, eso fue lo que me enseñó. Genial. Ok, Estela, dale, cuéntanos, no sé si May y Nana tienen algo para decir, no es sino que levanten la mano. Listo. Dale, Estelita, cuéntanos y leemos algunos del chat de finanzas. Rápidamente, el mío fue un gran desafío, poquito pero segurito, y me dolía el estómago. Yo fui la rebelde, he sido la rebelde, y Dios me ha puesto las personas y los medios para ir saliendo de ese poquito pero segurito. Y yo decía en mi mente, segurito que no te va a alcanzar para nada ese poquito. Pero yo me lo decía a mí, no lo decía en voz alta porque era faltar al respeto, a la enseñanza de mi madre, porque más que nada fue mi madre quien me la inculcó. Y yo fue un sufrimiento para mí, el romper con esa lealtad de decir, no, qué poquito, pero segurito hay que buscar otras maneras, ¿no? Ya cuando la vida me fue llevando, primero de manera inconsciente y después ya de manera consciente, y avanzando y preparándome también. Así como dice Ana López, dice, entre más das, más recibes, y es cierto, entre más das desde esa conciencia, más recibes, sí, porque diría una psicóloga colombiana en el pilar de las emociones, lo escuché hace mucho tiempo, no soy la dueña del universo, pero soy hija del dueño. Entonces, desde ahí, cuando das, más recibes. Y luego, Yoraima dice, manos que dan, manos que reciben. Eh, Brett Rivas dice, mi abuela me decía en la parte financiera, el que invierte siempre gana. Y luego Sori nos dice, mi papá decía lo mismo, llena tu mente que tu mente llenará tus bolsillos. ¿Sí? Y Giselle Bolívar dice, tu decisión y acción crea tu destino, piensa positivo, lee, edúcate. De secretaria a empresaria, mi mamá me enseñó a trabajar todos los días. Ingrid Sánchez dice, mi mamá siempre emprendedora, el dinero entraba y se distribuía para gastos, servicios, hasta ahorrar se apartaba. Brutal, gracias, gracias por ese compartir de todos ustedes, nos llena muchísimo. Así que seguimos avanzando al quinto engranaje, son 6. Tiene que ver con la parte de expansión. Eso llevado al mundo corporativo, estamos hablando del área de la cultura organizacional, donde integras los valores para que puedas vivir la misión y la visión empresarial. O sea, te empiezas como a alinear. Y dentro de la integralidad, dentro de la filosofía Selfie, trabajamos la integralidad, integrando los valores en cada acción. La coherencia y la congruencia, lo que piensas, sientes, dices y haces. Así que cuéntanos sobre la integralidad. Raquel, cuéntanos qué te hablaban tus padres acerca de los valores. Mira, me decía que el que mucho hablaba, mucho se equivocaba, que fuera cautelosa con las palabras porque había que decir y hacer. O sea, no es que porque tú hables mucho vayas a hacer mucho, sino que lo que tú hagas puedas hablar de tu historia. O sea, que tus actos y tu historia hablen por sí solos. Brutal. Bueno, y quiero escuchar a Ana López. A ver, Okay, Ana. hay uno que a mí me marcó desde muy chiquita y fue jugando cartas con mi hermano. Y mi papá le dijo a mi hermano que fuera a coger algo y mientras fue, yo miré las cartas de mi hermano y mi papá estaba parado mirando. Y me dijo, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Y me hizo esperar a que mi hermano viniera, le contara que había hecho trampa y desde eso para mí, lección aprendida, o sea, es ser íntegro, hacer las cosas, jugar, perder, como sea el juego, pero con las cartas claras. Y eso me quedó muy claro desde ese momento. Brutal, brutal. ¿Ves cómo vamos aprendiendo, cómo nos vamos entrenando para la vida,
para lo que viene para cada uno de nosotros, gracias a esos dos grandes seres que son papá y mamá. Y gracias a que con ellos aprendimos lo que es familia. Estelita, dale, cuéntanos. Tenemos a Mai con la mano levantada, creo, ¿verdad? May, Sí. ok, listo, dale, Sí, May. sí, me recuerdo que mi mamá era, no hay nada que yo más deteste que me digan mentiras. Me decía así, pues yo me acuerdo la cara que siempre. Entonces decía, ¿sabe por qué? Porque en primero se agarra un mentiroso que a un ladrón. Así que siempre dígame la verdad. Y yo me recuerdo, no, ¿se acuerdan quién no fue travieso aquí? Yo era muy traviesa chiquita. Y mi Sí. mamá siempre tenía una correa, pero era que yo no sé qué esa versión de la mamá de querer echar una pela a uno. Entonces un día yo le escondí todas las correas. Todas, todas, todas. Y quedó una varillita limpia arriba de la lavadora. Y ese día nos agarró y agarró esa varilla. ¡Qué barbaridad! Dije yo no vi esa varilla. Entonces dijo, si me dice la verdad no le pego. Y yo, sí, mami, fui yo. Ay, qué alivio. Ha bajado esa varilla y de ahí para adelante yo decía, mami, fui yo. Ya fui yo. Y me rendía. Y ya, pasaba Genial. la pena. Muchas gracias. Bueno, Estelita, a ver, cuéntanos de ti y del chat. Y eso de integralidad, de ser íntegro, también tenía que ver con el otro. Dime con quién andas y te diré quién eres. Era el cuidar con quién te reunías, que porque la gente iba a pensar que si te juntabas con tal persona, tú eras igual que esa otra persona. Siempre andar cuidando, hasta a veces ni decir quién eran tus amistades, porque luego entraban bajo la supervisión de mi mamá, ¿no? Es buena, no te conviene, no te conviene, también esta parte, pero sí. Pero ahora viéndolo desde esta mirada de un empresarial soy, sí, porque aprendí que eres resultado de las 5 personas con las que más convives en tu día a día, en tu proyecto familiar, personal, financiero. Entonces, por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si andas con un empresarial soy. Y quiero ir a la frase de Lina Guerao, que tiene que ver con las finanzas, pero también lo voy a traer a este ámbito de la integralidad. Dice, las cuentas claras y el chocolate espeso. O sea, claras en las finanzas, pero también claro en mi integridad y el chocolate espeso, ¿no? Ahí me gusta esa parte para acomodarlo en los dos pilares. Y luego Ingrid Sánchez dice, siempre honesto, cuentas claras conservan amistades. Y luego tenemos acá también a John Raima otra vez, se aprende hasta del barrendero, ¿sí? Desde esa humildad de aprender, de verlos a todos y reconocer las habilidades y los conocimientos de cada quien, y siendo humilde. Así estamos. Y uno más, Alexander dice, tenemos una persona muy especial nueva, acaba de llegar, nos está avisando que hay una persona nueva. Ah, Denis. bueno, ok, listo. Ya vamos a darle la bienvenida. Claro que sí, Alexander, gracias por avisarnos. Enseguida le damos la bienvenida especial. Ok, y llegamos a nuestro último engranaje, el de la redarquía. O sea, este mundo corporativo de pronto viene muy permeado por lo que se llama jerarquías, o sea, pirámides en el orden. Y Emprenials te trae y toda esta nueva era de prepararte para el mundo 2030, te trae esta nueva palabra para algunos que se llama redarquía. La redarquía llevada al área empresarial, estamos hablando de relaciones públicas. Y nosotros hablamos a cada rato de tejer redes evolutivas de impacto responsable. ¿Sí? Y en ese pilar, en el de la espiritualidad, que es uno de nuestros pilares que nos sostiene la filosofía selfie, de pronto nos has escuchado decir, a este mundo le hace falta más emprendedores como tú y como nosotros. La redarquía viene de esa filosofía Ubuntu, donde te invitan a que yo soy porque todos somos, donde no existen pirámides, sino que existen engranajes. O sea, podríamos decir como un accionar a nivel horizontal donde todos nos acompañamos para que podamos evolucionar y mover el sistema. Eso que tiene que ver con las personas, con las relaciones. ¿Qué te decían, Raquel, a vos? Contame.
Mira, tengo este que dice, el que entre la miel anda, algo se le pega. O sea, relacionarse uno con las personas con las que uno quiere hacer empresa o quiere hacer un emprendimiento. Es importantísimo saber los conocimientos y valores que tienen esas personas con las cuales yo voy a compartir. Y también me decía mi padre, otro que recuerdo es que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Si tú te relacionas bien, el resultado va a ser bien. Brutal. Gracias, Raquel. Nana, vos, Ana. Y luego Mike. Bueno, este yo creo que para mí fue el mejor aprendizaje y no es necesariamente refrán, pero las personas se conocen en las situaciones difíciles, porque por las buenas todo el mundo es bueno. Y era como esa invitación de cuando haya una pelea, conflicto, no se rebaje a portarse mal, que es cuando la gente trata de ser ventajoso, de aprovecharse del otro. No, entre más difícil sea la situación, mejor se tiene que portar. ¿Qué nota, Mike? ¿Tú? Bueno, la frase para acá es: la familia que come unida permanece unida. Mi papá nos inculcó mucho el comer en familia. Para mí, tiempo de calidad cuando estamos comiendo es importante, porque decía mi papá, cuando comemos juntos, compartimos, nos compenetramos, y es un valor dentro de la familia que ayuda a tener esa jerarquía, donde todos nos amamos, todos nos queremos, nos protegemos. Y lo otro era que entre los hermanos no se peleaba. Nunca se peleaba. Y si nos peleábamos, nos amarraban. Una vez me amarró mi papá y mi mamá con una correa y ahí abrazados hasta que nos pidiéramos perdón. Y yo era rapidito, ¿no? Perdón, perdón. Y mi hermana, Ok. si no, no echaban nada. Pero lo importante era la unidad en la familia, el respeto, y el comer en familia era vital. Brutal, brutal. La común unión. El hoy. La común unión. Mira, Uy, ¿estás por ahí? Miguel, Dale. Miguel, también te iba a comentar algo. En mi familia nos educaron muchísimo en orar en familia y eso era que inclusive para mí era, no, yo pensaba un rosario, un trisagio, 1000 Jesuses. Para mí era un martirio, para mí, no, qué cosa tan horrible, yo me dormía. Y hoy en día, eso que ellos lo hacían con tanto amor, enseñándome su fe, como ellos lo creían, hoy he podido tener esa fuerza de la unión con los demás por medio del amor. Y eso me lo enseñaron ellos en la oración. Así no me gustaban los rezos horribles, pero dejaron en mí una semilla que yo empecé a cuidarla y a descubrirla, porque es una cosa lo que a mí me enseñaron mis padres y otra cosa lo que yo he descubierto en mi espiritualidad, que es labor mía, de descubrir esa unión con los demás y con la familia por medio de la oración y Brutal, de brutal, ese compartir una mesa y dar gracias. Y así debe ser también la empresa. brutal. Yo quiero escuchar a Sori porque ella nos ha hablado mucho acerca de este pilar que es fundamental para la filosofía selfie. Sori, ¿qué te dijo Dios cuando te entregó la filosofía selfie? ¿Qué pasó ahí? Culturas y naciones. Sí. Sí, y fue muy interesante porque antes de ver la filosofía fue como entregar la visión. ¿Sí? O sea, antes de que existiera la estructura de la filosofía selfie, era eso, transformarás culturas y naciones. Y yo veía un mapa mundi, era un mapa así extendido en un lago precioso, con muchas lucecitas encendidas. Muchas parecían así como cuando en la noche hay luceritos, pero en el día, así muchas, muchas en todo ese mapa. Y años después, eso fue hace aproximadamente 15 años, y años después es cuando aparece la filosofía self. O sea, hubo un espacio de preparación.
Y algo que me llega a mí de ese pilar en las jerarquías es como la transformación, ¿no? La transformación que ocurrió durante ese tiempo de salir de esa ovejita negra, esa ovejita blanca, porque en mi creencia era, entre más lejos de mi familia esté, decía la ovejita negra, ¿no? Voy a estar mejor. Entonces, ¿cómo transformar eso, no? Familia que reza unida, permanece unida, y no hay mejor negocio que el negocio con la familia, ¿no? Primer negocio que la familia. Y la transformación de creencias de árbol que nace torcido permanece torcido, ¿no? O sea, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Entonces, ir transformando esto fue ir preparando la filosofía para darnos cuenta de que no es que nací así y me quedo así, sino que tengo la posibilidad de cada día ser mejor y de entregar esa luz para el mundo en nuestra vida personal, en la conexión con Dios, en la relación, porque hablamos de la jerarquía, pero la jerarquía no es solo de nosotros, ¿no? La jerarquía en la relación con mi fuente de significación, conmigo mismo, con mi pareja, con mi familia, con mi entorno y con mi sociedad. Y allí algo muy importante, la relación con nuestras circunstancias. Gracias. Ok, brutal. Así que así terminamos este encuentro. 7 No, semanas. nos falta una cosita y ya. Ya Ok, vamos a que ya terminar. me habías dado paso para cerrar. No hemos cerrado. Estela. Ya estaba cerrando. Rápidamente, en la unión está la fuerza, porque la fe mueve montañas. Generalmente se aplicaba cuando había situaciones difíciles, cuando había que sacar la casta, cuando tenías que demostrar de qué madera estabas hecha, pero siempre con la fe, ¿sí? Con la fe que mueve montañas, porque acá nos dice Sori también, familia que reza unida permanece unida, desde esa unión que hace la fuerza. Y luego Ingrid Sánchez dice, Dios nos ayuda, aprieta pero no ahorca, porque esa fe que tenemos. Dios no nos da cargas que no podamos sostener, ¿sí? Por eso la fe mueve montañas. Entonces, a eso Brutal. es lo que yo les puedo agregar. Ok, genial, gracias. Gracias por todos sus compartires. Así que estamos, pues, como invitándote en este mundo azul, en este mundo corporativo, a que mantengas tu propia identidad como marca personal. O sea, estás navegando a través de diferentes estados dentro de ese mundo corporativo. Entonces, para que no pierdas tu identidad como marca personal, ¿cuáles podría decir que son como tus dos ejes que te apoyan a ese actuar en el mundo corporativo? La confianza estructurada, que recuerda que tiene que ver con que otros crean en mí, y la sostenibilidad profesional, o sea, ser mejor cada día, entregar lo mejor de mí. Y quiero que te grabes muy bien esta frase, porque esta es nuestra invitación para ti. Cuando a ti te pregunten cómo lo hiciste, recuerda decirlo. Dilo. Emprenial soy. Emprenial soy. En perennial soy. Emprenial soy. Emprende el Gracias. soy.